Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición mediodía. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro y Yaosca Narváez. Damos inicio con nuestras informaciones. Catedral de Managua permanece tomada por simpatizantes del gobierno que desde anoche tomaron control del templo religioso en medio de violencia y agresiones a un sacerdote y a una monja, denunció la Arquidiócesis de Managua. Tenemos todos los detalles con nuestro periodista Ronald Rodríguez Solís. La violencia y el asedio contra los templos católicos de Nicaragua se disparó nuevamente el lunes en medio de la represión de la policía a opositores que mantienen huelga de hambre en 2 iglesias para exigir la liberación de más de 130 presos políticos. Ayer, un grupo de fanáticos entraron por la fuerza a la Catedral Metropolitana, agredieron al párroco Rodolfo López y a la religiosa Arelis Guzmán. Se presume que la causa del ataque fue que el templo acoge a un grupo de 9 madres en huelga de hambre, cuyos hijos están encarcelados por participar en protestas. Tras estos hechos de violencia en el interior del templo católico, la Arquidiócesis de Managua, a través de un comunicado, ha condenado hechos de profanación, asedio e intimidación, que además de agredir a quienes velaban por el templo, rompieron los candados de los campanarios. En el comunicado dice lo siguiente: grupos violentos afines al gobierno han ingresado y tomado el control de la Catedral de Managua. Al ser increpados por el padre Rodolfo López y Arelis Guzmán, estas personas respondieron con violencia contra los religiosos. El sacerdote López y la monja fueron golpeados y tuvieron que abandonar el templo para resguardarse. Estos grupos también rompieron los candados del campanario y otros sitios de la catedral, condenó la iglesia, que consideró lo ocurrido una profanación y llamó al presidente Daniel Ortega a respetar los templos católicos. En redes sociales circuló información de que en varias iglesias católicas del país permanecían grupos fanáticos intimidando a los feligreses. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Condena internacional contra el hostigamiento y limitación de las libertades a la Iglesia Católica en Nicaragua. Organismos de derechos humanos piden al gobierno haga prevalecer la ley y ordenar el cese inmediato de la violencia. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Los hechos acontecidos durante la noche de este lunes en la Catedral de Managua han causado reacciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, que en su cuenta en Twitter instó a las autoridades a garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de la iglesia, en particular absteniéndose de interferir con la provisión de alimentos, agua y asistencia médica. En un comunicado publicado por este organismo en la página web, detalla que otras 8 personas iniciaron una huelga de hambre dentro de la Catedral de Managua, demandando la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas. Señala que horas después, decenas de elementos progubernamentales entraron en la catedral y, según se informa, habrían intimidado y atacado con piedras a las personas, al igual que a un sacerdote y a una religiosa, aparentemente con la aquiescencia de los agentes de la policía que habían rodeado el edificio. Todas las personas deberían poder ejercer los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica sin temor de ser atacados,
También llamamos a la liberación de todos aquellos que podrían estar arbitrariamente detenidos y a que se asegure el respeto de sus garantías legales fundamentales. Asimismo, se refieren a la presentación y acusación de las 13 personas que permanecen detenidas desde el pasado domingo. En el escrito aseguran estar preocupados por los cargos aparentemente fabricados. Puedan constituir un nuevo intento de sofocar la disidencia. En el documento, este organismo concluye: reiteramos nuestra disposición de apoyar al Estado nicaragüense para que cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y a regresar al país si se nos otorga acceso. La excongresista Iliana Ros-Lehtinen también reaccionó en su cuenta en Twitter y escribió: como en los 80s, Ortega ordena a sus turbas atacar iglesias, sacerdotes y feligreses. Su criminal ola de represión se extiende cada vez más. Nicaragua urge democracia, elecciones libres y justas. Estados Unidos debe continuar sanciones al régimen. La CIDH condena violencia contra madres y religiosos por parte de civiles. Exige al Estado investigar esos hechos, detener asedio policial a templos y familiares de presos políticos y muestra preocupación por personas que enfrentan cargos por llevar ayuda a más allá. María Esther Ordóñez, Acción 10. General Julio César Avilés asume jefatura del Ejército de Nicaragua por nuevo periodo. Este martes el presidente Daniel Ortega lo ratificó en su cargo frente a la institución castrense hasta el año 2025. Más detalles con Jocelyn Rojas. Por acuerdo presidencial, este martes se informó en el diario oficial La Gaceta 182-2019 el nombramiento en el cargo de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua al general Julio César Avilés Castillo por un periodo de 5 años. Ante tal nombramiento, la comandante y exguerrillera Dora María Telles manifestó a través de una entrevista vía telefónica que esto no es más que un premio al jefe del ejército, quien ha respaldado al gobierno de Daniel Ortega durante el estallido social y político que inició en abril del 2018. Volver a poner a Avilés por tercer periodo consecutivo al frente del ejército no solamente es violatorio de la propia legislación militar que ya había sido establecida y que Ortega modificó a su gusto justamente para tener al jefe del ejército comiendo de su mano, sino que además lo que nos muestra es la desconfianza y la inseguridad que tiene Ortega de que la oficialidad militar siga siendo incondicional como lo es Julio Avilés. Por otro lado, pues este es un pago que le hace Ortega a Avilés por haber colaborado activamente en la represión del año pasado. Avilés ha recibido múltiples críticas de organismos de derechos humanos y sociedad civil. El jefe del ejército quería ser destituido en cualquier país por haberse proclamado partidario de Ortega, por haber intervenido en asuntos políticos, por haber participado en una represión brutal donde se cometieron asesinatos, ¿verdad? Esa es su responsabilidad y debería estar destituido aquí en Cafarnaúm para que se pueda restablecer el honor, el decoro militar, para que el ejército pueda realmente cumplir su papel como institución llamada a resguardar la soberanía nacional. Julio César Avilés asumió su primer cargo en el ejército en el año 2010. Este es su tercer periodo en el puesto. Según la publicación en La Gaceta, él debe tomar posesión del nuevo periodo en su cargo el día 21 de febrero del 2020. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Miembros de la Iglesia San Pablo Apóstol niegan que durante su ingreso a Catedral de Managua haya existido violencia contra los religiosos. En entrevista esta mañana a Canal 10 defendieron su derecho como miembros de la Iglesia Católica y no por ser simpatizantes del gobierno sandinista. Detalles con Valesca Rivera. Miembros separados de la Iglesia Católica San Pablo Apóstol, conocidos por su postura de defensa al gobierno y acciones contra la Iglesia Católica de la Conferencia Episcopal, aseguran que se organizaron para evitar la manipulación en los templos. Nosotros, con todo respeto, haciendo uso de un espacio público, porque las iglesias son de la comunidad y son de todos los católicos. Nosotros allí no fuimos de líderes como se nos ha achacado. Nosotros fuimos a acompañar a un grupo de personas, hombres y mujeres, ancianos, niños, que querían expresar, ¿verdad?,
su rechazo a que se sigan manipulando esos templos. Señalan que difieren de la vinculación de la iglesia al poder y niegan ser simpatizantes del gobierno, denominándose defensores de la voluntad popular. Nosotros rechazamos esa conducta tradicional de la iglesia que siempre ha estado en contra de los intereses populares. Nosotros no fuimos allí como simpatizantes del gobierno, somos simpatizantes de la causa popular. Los señalados fueron respaldados a su ingreso a la Catedral de Managua por agentes de la policía. Los agresores estuvieron en el pasado vinculados a un audio falso contra Monseñor Silvio Báez. Zonas de nuestros barrios y de nuestras comunidades que queríamos llegar a hacer uso ya en este momento de entrar a ese templo que es templo público, no es templo de la jerarquía católica, es templo de la comunidad, y lo que llegamos fue a ejercer nuestro derecho de orar, de alabar a Dios. Nosotros, nuestra arma es la oración, la fe. Estos defendieron las agresiones hacia el sacerdote Rodolfo López la noche de lunes. Entonces no es un acto de provocación, no, señor Hugo Torres. Acto de provocación es el que ustedes han hecho en las calles, destruyendo la economía y creando una situación difícil para el pueblo nicaragüense. Para Acción 10, Valesca Rivera. Con esta información hacemos pausa comercial y enseguida regresamos. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Partido Liberal se suma a las condenas de asedio y hostigamiento a religiosos y familiares de presos políticos que mantienen huelga de hambre. Detalles con Geraldine Domínguez. Directivos del Partido Liberal Constitucionalista se pronuncian enérgicamente ante los hechos acontecidos en la Catedral de Managua. Al mismo tiempo expresaron su solidaridad al padre y la sor agredidos por un grupo de personas simpatizantes de gobierno que penetraron al templo católico. María Aide Osuna, presidente de ese partido, previo al comunicado, expresó que la situación que se vive actualmente en Nicaragua es un retroceso a los años 80. Estamos en una situación grave, lamentable. Me parece que he retrocedido a los años 80. Profanación a nuestras iglesias católicas. Las turbas sandinistas golpeando a nuestros religiosos, a nuestros sacerdotes, a la feligresía. Partido Liberal Constitucionalista, PLC, hace del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Primero, condenamos los ataques de turbas sandinistas resguardadas por la policía orteguista a los diferentes templos católicos en el país. Número 2, nos solidarizamos con los sacerdotes, religiosos y feligreses agredidos y golpeados durante estas acciones de intolerancia y odio instigadas por el régimen sandinista, en particular contra el sacerdote Rodolfo López y sor Arelis Guzmán, ultrajados por las turbas orteguistas durante el ataque a la Catedral de Managua. 3. Hacemos un llamado a toda la población a estar atenta a las instrucciones de los líderes religiosos en estos momentos difíciles para Nicaragua, en especial para el pueblo católico, y que juntos oremos por la paz y el bienestar de nuestro país. 4. Reiteramos nuestra invitación a todas las fuerzas de oposición para que en estos nuevos ataques del régimen en contra de la Iglesia Católica, guía espiritual de este pueblo, nos haga reflexionar y logremos construir juntos a la brevedad posible la unión con el fin de alcanzar la libertad, justicia y democracia para Nicaragua. Miembros del partido prevén solicitar otra reunión con la Alianza Cívica para gestionar una sola estrategia para apoyar a la Iglesia Católica. Asimismo, reiteran la necesidad urgente de la unión de las fuerzas de oposición democráticas para alcanzar la libertad y justicia en Nicaragua, enfatizó Osuna. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Abogado Julio Montenegro brinda información de 3 de las 16 personas detenidas en Masaya acusados por la Fiscalía de Terrorismo. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez.
Los defensores del pueblo asumieron la defensa de 3 de 16 nuevos reos políticos, quienes intentaron abastecer con alimentos y agua a madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, pero ahora el gobierno los procesa por supuesto terrorismo y portación de armas de destrucción masiva, cuando lo que presentaron es simplemente armas de cacería. A Marvin Samir López Ñamendis, Wilfredo Alejandro Domínguez Brenes y Jordan René Lanzas Herrera, junto a los demás, se les dictó arresto preventivo en medio de irregularidades y nulidades. Estos 3 ciudadanos fueron retenidos en un sitio distinto. Después fueron traídos al Chipote, pero no venían dentro del grupo. Ayer, cuando se estaba haciendo el relato de la acusación por parte del fiscal, hubo extrañeza entre el grupo de los 13 y los 3 ciudadanos, puesto que ellos no habían sido llevados ni habían estado en esos vehículos. Sin embargo, lo común de esto es que tanto los 13 ciudadanos que fueron retenidos en los vehículos como los otros 3 ciudadanos que fueron retenidos caminando a pie hacia el lugar, era porque llevaban agua. Y el otro punto común es que finalmente le han adjudicado lo que es un tráfico de armas. Nosotros exponíamos ayer, ¿cómo es posible que se hable de tráfico si aquí lo que tenemos son 5 armas hechizas, 3 revólveres y ni siquiera pues hay proyectiles necesarios como para hacer pues algún tipo de asonada, si acaso que se ha hablado de actos terroristas, tal como se planteaba en este caso por la Policía Nacional? Algunos de los 16 nuevos reos políticos fueron torturados. El mecanismo que nosotros utilizamos es la que la ley nos provee, y es el hecho de solicitar a la autoridad judicial para efecto de que oficie el Instituto de Medicina Legal y se corrobore la situación de ellos. Ayer, cabe señalar, 2 de las personas que estaban siendo objeto de proceso, 2 muchachas, tenían algunas dolencias, incluso una de ellas estaba vomitando sangre. De tal manera pues que eso requiere una atención inmediata, no hay que esperar más tiempo y incluso pues estas personas deben estar en libertad, no deben estar siendo objeto de este proceso. Varios de ellos tienen problemas de dolores en el brazo derecho, brazo izquierdo, incluso Amaya mostró parte pues, de algunos moretones que todavía conservaba. Tanto el Vaticano como los europeos y Estados Unidos abogan para que se respeten los derechos humanos de todos los reos políticos, y en estos días, en cascada, se esperan sanciones fuertes a más funcionarios del gobierno Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Iglesia Católica condena agresión a religiosos y el ingreso violento de simpatizantes del gobierno a Catedral de Managua. En un comunicado, Arquidiócesis de Managua le exige al presidente Daniel Ortega acciones inmediatas para retirar a la Policía Nacional de los templos. Detalles con Valesca Rivera. La Conferencia Episcopal ha emitido 2 comunicados desde los hechos transcurridos la noche de lunes en la Catedral de Managua, donde simpatizantes sandinistas ingresaron por la fuerza y agredieron al sacerdote Rodolfo López. Religiosos se unen a la preocupación por la condición del padre Edwin Román, recluido en la iglesia de Masaya, y su estado de salud. También expresan su profunda preocupación por las agresiones, asedios a consagrados en la catedral y a la indiferencia del Estado ante la violación de derechos humanos. Las protestas en las iglesias son, de acuerdo a los religiosos, un grito de desesperación e impotencia por los meses de sufrimiento que se viven en el país. Exhortan a los responsables a que depongan sus actitudes ante el sufrimiento de los nicaragüenses. Para Acción 10, Valesca Rivera. Nos separamos un breve instante, enseguida regresamos. Continuamos con más noticias. La Unión de Presos Políticos de Nicaragua asegura se mantendrán firmes en sus acciones para exigir la liberación de los manifestantes aún detenidos y niegan que los familiares hayan desistido de la huelga de hambre que realizan en Catedral de Managua. Todos los detalles con José Abraham Sánchez. José Merlo, de la Unidad Nacional de Presos Políticos, asegura que ninguna de las madres en huelga de hambre por la libertad de casi 160 reos políticos han abandonado su lucha. Se mantienen dentro de las iglesias pese al asedio de la Policía Nacional, paramilitares y fanáticos del gobierno de turno. Las madres continúan en huelga de hambre en la catedral, firmes y dignas. Sí están rodeadas por paramilitares que tienen escopetas, pistolas y hechizas.
¿verdad? Con una pinta, son delincuentes los que están allí y las tienen secuestradas. Están secuestradas, no es como se ha dicho públicamente que ellas abandonaron la catedral. Ellas se mantienen firmes y dignas y hacemos responsable al gobierno de la dictadura Ortega Murillo todo lo que les pueda pasar, porque eso la policía, a los ciudadanos que van a la catedral no los deja pasar, pero sin embargo a las turbas sandinistas sí las deja pasar y las está asistiendo. La Unidad Nacional de Presos Políticos hicieron graves señalamientos contra Cruz Roja Nicaragüense. Quiero aprovechar la presencia de ustedes para denunciar a la Cruz Roja Nicaragüense, ¿verdad? Ya que el día de ayer las visitamos para que fueran a atender a los de Masaya y a la catedral y no nos atendieron. Nos rechazaron del portón cuando el recepcionista le dijo quiénes éramos. Por teléfono le dijeron que no podían atendernos. Está faltando a su juramento y por lo que fue constituido la Cruz Roja Nicaragüense. En lo que respecta a la Cruz Roja Internacional, sí nos atendieron, ¿verdad? Nos atendieron y dijeron que iban a buscar los canales y a canalizar con el gobierno para ver de qué manera se permitía la asistencia a la gente de Masaya, que es la que más tiempo tiene. Ya el día de hoy inicia el 6º día de huelga de hambre de ellas y estamos preocupados por su salud. En el interior de la Catedral Metropolitana también se mantiene un menor de edad, portador del VIH, quien tiene un familiar detenido por opositor al gobierno Ortega Murillo. Este necesita de atención médica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El Partido Ciudadanos por la Libertad se pronunció a través de un comunicado en respaldo a la Iglesia Católica. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos tiene mayores detalles. Michelle, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Maribel Montenegro, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. El día de hoy, el Partido Ciudadanos por la Libertad compartió un comunicado de prensa que han titulado Ciudadanos por la Libertad condena agresiones a la Iglesia Católica, y fue leído por su presidenta, Kitty Monterrey. En el comunicado, los miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad condenan los actos en contra de la Iglesia Católica y lo califican como irrespetuosos y de profanación contra la Iglesia. Vamos a escuchar una primera parte del comunicado que leyera Kitty Monterrey. La Iglesia Católica, en momentos de crisis e inestabilidad durante toda la historia de Nicaragua, la ha mostrado su respaldo a las víctimas de la injusticia y a la represión, y ha buscado promover el diálogo, la paz verdadera, basada en el cristianismo y la solución pacífica de conflictos. Hoy es momento de que los nicaragüenses hagamos patente nuestro agradecimiento y respaldo a la Iglesia Católica y sus pastores, manteniéndonos en oración y participando con fervor y respeto en los oficios religiosos, preservando la naturaleza de los templos como casa de oración y recogimiento. En el comunicado también invitan a la ciudadanía y a la feligresía en general a participar de manera respetuosa en los oficios religiosos para dar muestras de apoyo y solidaridad a los sacerdotes y a la iglesia en general, que está siendo asediada por parte de las autoridades policiales y grupos afines al gobierno. Vamos a seguir escuchando parte de la lectura que daba del comunicado Kitty Monterrey. Hacemos un llamado a la cordura a quienes detentan el poder para que no sigan promoviendo el odio y la conflictividad social que violentan los derechos humanos y ponen en peligro nuestra propia existencia como sociedad. E invitamos a la reflexión a aquellos ciudadanos que, impulsados por campañas de odio, han incurrido en estos actos sacrílegos que son ofensivos para la mayoría de los nicaragüenses. El comunicado finaliza solidarizándose con el padre Edwin Román, así como también con el padre Rodolfo López y todos los sacerdotes y religiosas de la Iglesia Católica. Asimismo, en el comunicado exigen el pleno respeto a la libertad religiosa y a una Navidad sin presos políticos. Cierra el comunicado de Ciudadanos por la Libertad a propósito de los hechos ocurridos la noche de ayer en la catedral. Regreso la señal con Yaosca Narváez.
Gracias, Michelle. Siempre uno continúa informando que Edgar Parrales, analista político y exdiplomático nicaragüense, considera que el ataque por simpatizantes del gobierno contra la Iglesia Católica tiene similitudes a las hechas en la década de los 80 durante el primer periodo del presidente Ortega luego del triunfo de la revolución. Contanos, Michelle, te escuchamos. Así es, Yaosca, él decía que las actividades o estas movilizaciones por parte de grupos afines a gobierno en contra de la iglesia guarda la similitud con los hechos ocurridos en los años 80, cuando también hubo un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno o el primer mandato del presidente Daniel Ortega, y se daban este tipo de roces. Además, dijo que el gobierno también tiende a tener un discurso ambivalente alrededor del tema religioso, pues mientras por un lado en el discurso habla de paz, de solidaridad y de reconciliación, sus simpatizantes actúan de manera violenta contra la iglesia. Definitivamente que hay cierta similitud, porque en el fondo son los mismos actores. Por un lado está la Iglesia Católica, que aunque sean otras personas, es la Iglesia Católica, y el otro, la contraparte, que es Daniel Ortega, que es el mismo actor de los 80 y el mismo actor de ahora, contrapuesto a la Iglesia Católica. Cuando le interesó la Iglesia Católica, estaba en armonía plena con ella. Cuando la Iglesia lo empieza a cuestionar por su conducta y por sus políticas, entonces él se molesta y se contrapone con la Iglesia. Definitivamente. Estos eran puntos de vista de Edgar Parrales, quien además también fue sacerdote y fue miembro del cuerpo diplomático de Nicaragua en la década de los 80. Más detalles en nuestra edición de las 7 de la noche. Yo regreso la señal con Maribel Montenegro, que tiene mucha más información. Gracias, Michelle, por todo tu reporte. Joven de 29 años pierde la vida al accidentarse en su moto anoche en el kilómetro 22 de la carretera Vieja León. Nuestro periodista nocturno Ronald Rodríguez estuvo en el lugar y este es su reporte. El motociclista Carlos Alberto Silva, de 29 años, murió la noche de este lunes, luego que perdiera el control del ligero vehículo, cuando supuestamente otro carro con las luces altas provocara que perdiera visibilidad y terminara cayendo a una canaleta hasta impactar contra un árbol cerca de un precipicio en el kilómetro 22 de la carretera Vieja León. La moto quedó a unos 5 metros de donde estaba el cadáver. Se presume que el joven murió desnucado. Con el ahora fallecido viajaba Giovanni Aragón Zamora, quien sufrió lesiones de consideración en su cuerpo. De acuerdo a testigos, los ocupantes de la motocicleta viajaban supuestamente bajo los efectos del alcohol. La víctima mortal era habitante de la comarca Los Cedros. Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las debidas investigaciones y determinar cómo ocurrieron los hechos. De manera extraoficial, se conoció que la víctima mortal deja en orfandad a un menor de edad. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. País por el contexto actual, considera el economista Eduardo Solórzano, que también es coordinador de la Organización de Profesionales Independientes de Nicaragua. Nos enlazamos en vivo y en directo con nuestro periodista Willy Narváez, quien conversó con él. Buenas tardes, Maribel Montenegro, y a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Y es que los hechos que han acontecido en nuestro país en los últimos días dañan la imagen, asegura este economista, quien también tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Recordemos que en los últimos días hemos visto mensajes que han enviado sujetos encapuchados pro gobierno, enviando mensajes incluso de muerte para opositores. Asimismo, el presidente Daniel Ortega daba recientes declaraciones donde veía la opción de una guerra como una alternativa, y este tipo de mensajes dañan la imagen para un inversionista que pretenda venir a nuestro país en un momento donde organismos internacionales han determinado que Nicaragua atraviesa una grave situación económica. Vamos a dejarle parte de las declaraciones que nos daba esta mañana. Libertad de movilización, de expresión, en la medida que hay represión, en la medida que se están haciendo juicios a dirigentes de una organización muy importante de oposición en Nicaragua, es totalmente negativo para la atracción de inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales, y también para los ciudadanos en general, porque nadie quiere vivir en un país en zozobra, en angustia,
en presión. Y la economía nunca se aleja de lo social ni de lo político, ¿verdad? Cuando quieren hacer esos análisis en áreas separadas es un grave error. La economía es producto de un ambiente de confianza, se mueve de acuerdo a confianza. Y por más que veamos que quieren hacer un ambiente de Navidad y adelantar todos los adornos navideños, el ambiente es tenso, el ambiente es de angustia, hay muchas madres angustiadas por sus familiares y eso afecta en la economía del país, definitivamente. ¿Qué toman en cuenta los inversionistas al momento de llegar a una nación? La seguridad, la certidumbre, la certeza de los datos. Acordate que aquí hay un problema serio con la autoridad del Banco Central, ¿verdad? Que debería estar publicando las cifras macroeconómicas, inclusive el estudio que acaba de hacer la misión del Fondo Monetario Internacional ya debería estarse dando como qué resultados hubieron y no sabemos todavía, ¿verdad? Pero sí, hay verdaderamente una situación muy difícil y la economía, si sigue así, va rumbo a un debacle. Recordemos que recientemente también han cerrado algunas empresas, lo que ha dejado una gran cantidad de ciudadanos nicaragüenses desempleados y al respecto, pues en declaraciones también recientes del presidente Ortega, decía de que si hay empresas que están atravesando pues esos momentos pues que quiebren, siendo esto para algunos economistas una actitud bastante indebida, debido a que lo ideal sería de que como gobierno él promueva las inversiones, elaborando o planteando sobre la nación un clima de inversiones y de estabilidad para que se den ese tipo de inversiones y creen nuevas plazas de empleo para nuestro país. Hasta aquí mi reporte, regreso con vos, Oscar Narváez. Gracias, Willy Narváez, por todo tu reporte. De esta manera hacemos pausa comercial y al regresar más noticias. Estudiantes universitarios realizan plantón en la UCA donde se desplegaron agentes de la Policía Nacional. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez, quien nos tiene mucha más información. Willy, buenas tardes, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes nuevamente, Maribel, y es que recordemos de que la Universidad Centroamericana ha sido escenario donde estudiantes han realizado plantones y piquetes en distintas ocasiones. Vemos en imágenes el momento cuando los jóvenes le lanzaban agua a los agentes policiales que se apostaron en el portón norte de la Universidad Centroamericana, donde repetimos pues esta mañana una cantidad numerosa de estudiantes realizaron un piquete exigiendo la liberación de los presos políticos. Asimismo pues gritaban entre sus consignas de que el hecho de regalar agua a ciudadanas, a madres que se encuentran en huelga de hambre en estos momentos no representa ningún delito. Vamos a dejarle parte del ambiente que se vivió hace pocos momentos en la Universidad Centroamericana. Parte del ambiente que se vivió esta mañana en la Universidad Centroamericana, donde un numeroso despliegue de agentes policiales se apostaron en el contorno de esta universidad para evitar que los jóvenes salieran a manifestarse a la calle. Recordemos que recientemente pues el gobierno presentó a 16 activistas que pretendían regalar agua a madres que se encuentran en huelga de hambre y aseguran pues organismos de derechos humanos que han sido criminalizados. Posteriormente se anunció una serie de manifestaciones como huelgas de hambre en distintos puntos de nuestro país, asimismo piquetes, esto con el fin de presionar al gobierno. Asimismo, entre una de las opciones se hablaba de un posible paro nacional que está todavía en conversaciones entre los miembros de la UNAP y también con el empresariado nicaragüense. Es el ambiente pues que se vivía esta mañana. Vimos algunos uniformados que forcejeaban contra los estudiantes y principalmente pues en este portón del costado norte de la Universidad Centroamericana. Sigamos viendo parte del ambiente.
Y es que también los jóvenes exigían el respeto para los miembros de la Iglesia Católica. Esto a raíz de lo ocurrido ayer, donde simpatizantes llegaron hasta la Catedral de Managua y agredieron, según lo detallaba en un comunicado la Conferencia Episcopal, agredieron a un sacerdote y a una ciudadana, a una monja que también se encontraba en las instalaciones de la Catedral de Managua. Este tipo de acciones, pues ellos, los jóvenes, exigen a las autoridades el respeto a la clase religiosa, a la Iglesia Católica de nuestro país. Acabamos de ver en imágenes cuando uno de los agentes policiales que dirigía este fuerte despliegue de antimotines arrebataba una bandera de Nicaragua a una joven que se encontraba en este piquete manifestándose. Las calles son del pueblo y para el pueblo. No tenemos, claro que si todo el mundo tiene miedo. Estábamos viendo en imágenes pues los jóvenes, la cantidad de estudiantes y algunos docentes que se sumaron a este plantón, a este piquete que se realizó aproximadamente durante 2 horas en la Universidad Centroamericana, donde se desplegó agentes antimotines en una gran caravana de patrullas para evitar que estos jóvenes salieran a manifestarse a la calle. Les repetimos, entre las demandas de estos jóvenes está la liberación de los presos políticos, el respeto para la Iglesia Católica de nuestro país y también de que no se criminalice la protesta, porque ellos aseguran, desean salir a manifestarse como lo establece la Constitución, siendo un derecho de los nicaragüenses poder salir a manifestarse a la calle y que el gobierno no les permite. Asimismo, pues entre la demanda de ellos está también un paro nacional para seguir presionando al gobierno nicaragüense. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Oscar Narváez. Gracias, Willy Narváez, por todo tu reporte. En otras noticias, detienen a un hombre y a su pareja como presuntos responsables del asesinato de sus padres. Una pareja de ancianos cuyos cuerpos fueron encontrados este lunes dentro de bolsas plásticas en el interior de su casa en el residencial Altamira. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Valesca Rivera. Vinculan al hijo de una pareja de ancianos identificados como Guillermo Adrián García Espinosa, de 73 años, y su esposa Sonia Marlene Echeverry, de 72 años, al asesinato de la pareja. La información sobre el deceso de ambos a manos de supuestos asaltantes en primera instancia fue informada a la policía a la línea de emergencia a eso de las 9:35 de la noche del pasado domingo. El crimen se perpetró en la casa de habitación de las víctimas en el residencial Altamira. Sus familiares se negaron a referirse al hecho, mientras testigos afirmaban que se trató de un intento de robo del vehículo, prendas, tarjetas de crédito, entre otras posesiones. Los cuerpos fueron trasladados por la policía a medicina legal para confirmar las causas de la muerte. Se conoce que están siendo investigados 2 presuntos responsables, a los que solo... Contra la Violencia cancela por segunda ocasión la marcha con la que cada 25 de noviembre conmemoran el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las activistas dicen sentirse limitadas en su libertad de movilización. Detalles con José Abraham Sánchez. En solidaridad con las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel y Catedral Metropolitana, la Red de Mujeres contra la Violencia dieron a conocer sus cifras en un estado donde no se respetan los derechos humanos. En lo que va del año 2019, 60 mujeres han logrado sobrevivir a intentos de femicidio de parte de sus parejas y exparejas. El 80% de ellas habían interpuesto denuncias frente a las autoridades policiales. En los casos que se acudió,
los agresores fueron liberados, poniendo en mayor riesgo a las denunciantes. Este mes de octubre tenemos 59 huérfanos y huérfanas de femicidio, quienes sufren la ausencia de las madres. Algunos de ellos y ellas han visto cómo asesinaron a sus madres, convirtiéndose en víctimas directas de un hecho tan abominable. La violencia e impunidad en los últimos 5 años ha dejado un saldo de 317 mujeres de diferentes edades y distintos sitios del país víctimas de femicidio. Y es que este 25 de noviembre se conmemora Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero por segundo año no podrán salir a la calle. No vamos a salir a la calle por seguridad, para garantizar nuestro derecho a la vida, porque actualmente en Nicaragua lo que estamos viviendo es un estado de terror y de limitaciones completas a nuestros derechos humanos. Por eso, hoy, las distintas integrantes de los territorios de la Red de Mujeres contra la Violencia estamos en esta conferencia de prensa para compartir nuestro posicionamiento y algunas de las situaciones que estamos viviendo en los territorios donde trabajamos como Red de Mujeres contra la Violencia. El 25 de noviembre es una fecha que se recuerda el cruel asesinato de las hermanas Mirabal, activistas de derechos humanos asesinadas en 1960 por el dictador dominicano Rafael Trujillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otras noticias, refugio de animales en León es atacado con arma de fuego. Según la familia que lo administra, el responsable es un vecino que dice odiar a los animales. Veamos. Eliek Vargas, propietaria del refugio de animales Hogar Milagros, ubicado en Sutiaba, León, denuncia por este medio intento de asesinato por parte de su vecino. Vargas asegura que Celso Morales atacó a ella y a su familia con arma de fuego y arma blanca en su vivienda. El mismo señor, vestido de nacal, de los que trabajan al otro lado de las pilas. Venía con armas, nos encerramos y empezamos a pedir ayuda por el Facebook y mucha gente pues nos estaba ayudando llamando a la policía. Estábamos llamando a la policía, le hicimos como 20 llamadas y ellos nunca aparecían. Y a la hora que llegaron a aparecer dijeron de que era como cualquier cosa, que no habían habido ni no hay heridos, entonces dijo que no podían ponerle mucha mente. Hasta que haya el derramamiento de sangre por cuenta es que van a ponernos mente. La señora Vargas, quien tiene más de 10 años de tener el refugio de animales en su vivienda, afirma que su vecino siempre ha expresado tener odio hacia los animales. Además, narra que la policía hizo caso omiso al intento de asesinato. Como 5 años él me mató una perrita porque dijo que odiaba a los animales. Como yo ya empezaba con la cuestión de los animales, entonces él dijo que uno a uno me los iba a ir acabando. Asimismo, la joven madre expresa temer por su integridad física y la de su familia tras andar suelto su vecino que junto a su pareja e hijos la amenazan. En Acción 10, Daniel López. De nuestras noticias, gracias por habernos acompañado.